El consorcio lo forman Alter, Indaero, Integresis y Cactusoft, y a través de la agrupación de empresas innovadoras del Ministerio de Industria hemos involucrado también a la Universidad de Sevilla y a la Universidad de Cádiz, que van a dedicarse del diseño y fabricación de las cargas útiles y van a apoyarnos en el diseño de la misión. El impacto en la educación es una de las prioridades del consorcio Alfa. Dentro de las empresas, la idea es que el talento joven de las empresas sea el que desarrolle en el día a día las actividades del proyecto Alfa. Hay una colaboración efectiva y de gran envergadura junto con las universidades. De hecho, existen grupos de trabajo combinados entre universidad y empresa. La misión Alfa es un reflejo de la voluntad de las empresas andaluzas de desarrollarse en un segmento que está en claro crecimiento y que está desarrollándose en el futuro. Estamos viendo a nivel europeo, incluso global, un desarrollo de la actividad en espacio, pero apoyar la posibilidad de desarrollar un ecosistema propio en Andalucía que forme parte de esta revolución que está apareciendo en el espacio, unos segmentos nuevos, nuevos tipos de constelaciones, nuevos tipos de satélites. Creemos que es una labor fundamental y que va realmente a apoyar el desarrollo de esta industria en la región. En Andalucía tenemos una larga historia aeronáutica, pero sin embargo en el sector espacio pues hay otras regiones que llevan la delantera. Queremos que Andalucía sea también un referente en espacio, desarrollando no solamente componentes, que tenemos empresas muy especializadas en componentes, ensayos y desarrollos, pero también queremos que Andalucía sea líder en el desarrollo de satélites.